¿Cuál ha sido tu experiencia de cerca, Iris? Muy buenas tardes. Y más aún porque se ha extendido todavía más del plazo esperado porque hay esta incongruencia de repente para muchos, ¿no? Se Sí. promueve la transición energética, pero también los líderes son los mayores productores de petróleo. Cuéntanos. De hecho, hoy día, al mediodía, debía terminar en hora de Dubái ya las negociaciones donde más de 198 países deben dar el consenso, un texto final a lo que se le llaman el Global Stocktake. Esto es una especie de inventario mundial para identificar las acciones y principios en este nuevo periodo que cada país debe reportar frente al cambio climático. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos que las metas globales para el cambio climático es que hasta el 2030 el mundo debe reducir el 43% de sus emisiones y hacia el 2050 el 60%. Esto implica necesariamente ir transitando hacia, bueno, obviamente energías renovables, transición energética. Sin embargo, hay una inconsistencia con relación al texto, ¿no? Porque desde el Acuerdo de París ya se había identificado la necesidad de hacer una reducción gradual, pero llegar hasta total del uso de combustibles fósiles, es decir, ir reduciendo el uso hasta tener un cero acceso a ello. Sin embargo, en los textos borradores o preliminares que han sido rechazados y observados también desde varios países, han solamente incorporado la reducción gradual, pero no total, ¿no? Y tampoco implican plazos o tiempos. Y es por eso que se ha ido extendiendo, se espera hasta mañana miércoles, porque ahorita estamos como en la madrugada en Dubái, para que pueda presentarse un texto que coincida con esta ambición mundial. Y esto también tiene relación con el caso de Perú. En el Perú también nosotros tenemos metas nacionales para reducir el 40% de nuestras emisiones. Y en nuestro caso, ¿cómo se darían esas metas? Llegar al 40 o reducir al 40% nuestra Exacto. En el caso, de los combustibles fósiles. Así es. En el caso de Perú, nuestras emisiones principalmente provienen por la deforestación, lamentablemente, ¿no? Pero también hay una necesidad. Si quieres por el parque automotor. Está en el sector de energía está en segundo lugar, es por deforestación y por lo tanto los esfuerzos deben ser para ir mirando y tener un nuevo enfoque vinculado a la línea de deforestación. Por ejemplo, la promoción de proyectos carreteros, ¿no?, en la Amazonía, que estos son un driver importante, lamentablemente, en la deforestación, y eso nos convoca no solamente al sector del Ministerio de Ambiente que ha participado en la COP, sino también desde el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso presentan varios proyectos de ley. Mañana se presenta uno para aperturar un proyecto carretero en la sección de Madre de Dios en el Manu, cerca de áreas protegidas. Nosotros también lo hemos dado a conocer aquí, que está incluso afectando no solamente este impacto natural a los que son los ecosistemas, sino a las comunidades indígenas de estos sectores. Y lo que también se evidenció es que no ha habido ese proceso de consulta, de poder llegar a un diálogo y ver los impactos, sino que esto viene desde el Congreso y posiblemente podría estar avanzando. Así es, de hecho ya han habido aprobaciones de otros proyectos de ley para proyectos carreteros en la Amazonía peruana, donde se han incorporado para prioridad o interés nacional. Y eso es un tema que preocupa porque principalmente esas son nuestras metas nacionales para reducir. Y no solamente se trata de cumplir con nuestras obligaciones hacia el mundo, sino que el Perú es un país altamente vulnerable ante el cambio climático. Si no tenemos acciones, no solamente por obligación mundial, sino porque ya vivimos los efectos del cambio climático, vamos a tener dificultades y las venimos teniendo. El fenómeno del Niño es una de ellas, pero no es la única, así que ese es un llamado necesario para el Perú. Y el otro componente vinculado también a esta reducción, primero, abrir transición energética. El Perú no tiene todavía una política construida y sigue insistiendo en la vía contraria, en la promoción de combustibles fósiles, cuando claramente a nivel mundial esto ya tiene que ir ¿Promoción reduciendo. desde dónde? Por ejemplo, Perú Petro ya está promoviendo una nueva oferta de lotes de hidrocarburos o áreas de hidrocarburos, entre ellas 12 están en la Amazonía peruana, cercanas a áreas naturales protegidas, ¿no? Y sobre territorios indígenas también. ¿Y esto se puede equiparar en algún momento, ver de que sea sostenible, o tú crees que es incompatible o inviable sí o sí? De hecho, por más alta tecnología que se aplique, el enfoque tiene que ir reduciendo esta línea de promoción. No podemos y tenemos que repensar nuestras fuentes de energía. Ese es el objetivo principal. Más allá de estar en contra o no de esas actividades, es reduciendo y no seguir dependiendo de ese proceso. Identificando otras fuentes de energía como energía renovable, por ejemplo, ¿no? En esas áreas. Promocionar más, transición justa, así es, en estas líneas. Y algo que también preocupa en esta situación es
estos corredores de la extracción, carreteras, claro. Extracción. ¿Por qué? Porque se abren carreteras y Así para es. abrir una carretera, ustedes saben, implica poder deforestar, ¿no? Y bajo el argumento de interés, ¿no? De interés social, de interés comunitario. Sin embargo, no solamente es suficiente, ¿no? No es suficiente este argumento de que sea interés para la actividad económica, sino que también hay que evaluar todo el impacto, la afectación a las propias comunidades. Incluso hay comunidades en aislamiento voluntario que terminan siendo mucho más afectadas y que esto también lleva a la mano actividades ilícitas, ¿no? Recordemos que en la Amazonía peruana lamentablemente hay un incremento del narcotráfico y si es que no tenemos la presencia estatal, promovemos carreteras en esas áreas, estamos promoviendo la actividad ilícita. Recordemos también que hay indígenas, pueblos indígenas también y defensores ambientales que vienen siendo asesinados y ellos han denunciado estos casos. Denunciaron tala ilegal y es. terminan siendo atacados en el peor de los casos, como el último que ocurrió. Así es, en la zona de Madre de Dios. Y en la línea de transición energética también hacemos un llamado vinculado a estos enfoques con relación al gas. Están planteando la extracción de gas en Madre de Dios con un corredor gasífero, ¿no? Pensado supuestamente para la población local, pero las experiencias que tenemos desde Cusco, la extracción de gas más importante en el Perú, hasta ahora no han cumplido las promesas vinculadas al gas para la población local. Entonces, incluso están planteando hasta proyectos de ley para poder impulsar ese tipo de energías, cuando claramente a nivel mundial se está estableciendo la necesidad de el uso y reducción de los combustibles fósiles y pensar en la línea de transición energética y sobre todo aprovechar esta oportunidad que tiene el Perú en sus áreas protegidas, territorios indígenas en la Amazonía peruana, que es el segundo bosque amazónico más grande que tenemos en Sudamérica después de Brasil. Claro, respecto al gas natural, lo que ocurre es que desde Camisea hay ductos, los grandes ductos que trasladan el gas directamente a la costa, ¿no? Y son exportados. Claro, entonces no hay estos, un brazo que pueda abastecer a las comunidades cercanas. Por eso hay este traslado virtual, de poder abastecerlos, pero por las regiones donde puedan ingresar vehículos o las cisternas llevando el gas natural, que le llaman el gas traslado virtual. El acceso al gas en esas zonas son las más caras que tenemos en el Perú y esta no es una promesa cumplida. Sin embargo, con esta proyección es que se plantea trasladar la Madre de Dios con un corredor gasífero vinculada y cercana a áreas protegidas. Entonces seguimos en esa misma línea de incongruencias desde el Ejecutivo, ¿no? Con Perupetro también, desde el Legislativo con proyectos de ley que impulsan carreteras y ese tipo de proyectos también de extracción. Claro, lo importante es lo que tú haces, ¿no? Poder compartir, poder exponer las posibles afectaciones o los impactos. Entonces, nosotros estamos seguros y confiamos que las autoridades escuchen voces como las de DAR, la tuya y otras organizaciones más, que lo que hacen es advertir, alertar. Y de todo eso, pues, se llega a una decisión que termine siendo en beneficio de todos en conjunto, que eso es un poco el ideal, pero se va trabajando de a poco. Así que te agradecemos mucho, Iris, por estar acá, por siempre estar informándonos, ¿no?, de este tipo de actividades, y esperamos que desde la misma COP, mira, si ahí hay una demora en poder llegar a consensos, imagínate en otros escenarios. Muchísimas gracias a nuestra invitada, ella es Iris Olivera, líder del proyecto del programa de sostenibilidad de DAR, Organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, y ella ha estado presente en la COP28, así que estamos siempre gustosos de recibirla aquí en Economía Verde. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, de esta manera también se pasó el tiempo rapidísimo y nos toca despedirnos, pero ya viene Carla Mendoza con muchas más noticias. Permiso.